Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. En el fondo todos podemos caer en la tentación de pensar que la llamada a la conversión es para el tiempo de Cuaresma y un poquito en el tiempo de Adviento y muy suavizado. Sin embargo, cuando uno escucha con atención, abre el corazón a la palabra, Dios que nos habla, uno se da cuenta que la palabra de Dios es una constante llamada a la conversión. Y lo es desde siglos antes de Jesucristo. Que encontramos esta llamada de volver a mí con todo el corazón desde el jardín del paraíso, desde el primer momento de la primera traición del primer hombre y de la primera mujer, de la primera traición a la amistad de Dios, desde ese mismo instante, como dice el profeta, con hilos de amor, he tratado de atraerte de vuelta hacia mí. Quizá es la mejor síntesis de la vida cristiana, que la vida cristiana es volver a Dios, volver a la casa del Padre, que en la parábola del Hijo Pródigo puede estar sintetizada todo el misterio cristiano. El Dios que busca al hombre y que para encontrarlo definitivamente envía a su propio Hijo para que en una carne como la del pecador, el Hijo pueda traer sobre sus hombros, como buen pastor herido en el árbol de la cruz, pueda traer de vuelta al pecador arrepentido, a la casa del Padre, que es la Iglesia, que es el hogar del cielo. Así tenemos la profecía de Jonás, en el capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno, y se vistió de saco, grandes y pequeños, y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe en que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Dios no disfruta castigando, pero sí Dios nos advierte del peligro del castigo si no nos arrepentimos y no cambiamos de vida. Para algunos será una vida horrible, de pecados objetivamente espeluznantes. Otros será igualmente espeluznante porque para mí y para muchos, por supuesto, maestros de vida espiritual, a quienes yo simplemente copio y de quienes repito lo que oigo, muchísimo peor probablemente es el estancamiento en la mediocridad, la falta de progreso, la falta de deseos de santidad, aunque no estemos viviendo objetivamente una vida de terrible pecado mortal. Pero lo que llama la atención es que Dios llamó a Jonás. Es decir, llama a unas personas para que anuncien la conversión a otras. Y cuando yo pienso en mi vida, pensad vosotros en la vuestra, de cuántas maneras, a través de cuántas personas, a lo largo de toda mi vida, Dios me ha llamado a cambiar. Cuando yo lo pienso en mi propia vida, pienso en mis padres. Fueron los primeros que me enseñaron a ser bueno. Fueron los primeros que me llevaron a un confesionario. Fueron los primeros que me ayudaron a distinguir entre el bien y el mal, que me enseñaron a pedir perdón y a perdonar, aunque fuera a mis hermanos. Y después de mis padres, ¿cuántas personas a lo largo de mi vida no me han ayudado? ¿Cuántas personas se llaman Jonás en mi vida? Porque fueron voz de Dios que me decían, cambia, arrepiéntete, empieza una vida nueva. Imaginaros que pudierais un día ver la lista de todos los sacerdotes que os han predicado, que os han celebrado misa a lo largo de toda tu vida, que por supuesto ni tú ni yo nos acordamos para nada. ¿Y te imaginas que vieras un día la lista de sacerdotes y sacerdotes y sacerdotes, por poner un tipo de personas que tienen por oficio el anuncio de llamar a la conversión? Serían tantos nombres de tantos sacerdotes. Algunos solamente fuimos a una misa con ellos.
Pero todo sacerdote que está celebrando la misa, predique de lo que predique o ni siquiera no predique, solo por celebrar la misa, nos está llamando a la conversión. En el Salmo decimos: Señor, enséñame tus caminos. ¿Qué es pecar? ¿Por qué necesito la conversión? ¿Por qué me he desviado del camino? Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia es eterna. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno, decimos en el Salmo, y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Nos da una pista. El humilde es el que siempre volverá al buen camino, porque está dispuesto a reconocer su error. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, también una lectura breve, pero riquísima, preciosa, y dice: digo esto, hermanos. Es que San Pablo añade un matiz diferente a Jonás. Digo que el momento es apremiante, que da como solución que los que tienen mujer viven como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Mirad, esta vida se termina. Un día estás trabajando de electricista, explota una caldera y muere un padre de familia de 35 años con 4 niños y su mujer, que había salido tan campante un día más a trabajar, a cumplir el plan de Dios, a santificarse en el trabajo, y muere un sacerdote que estuvo no sé cuántos años preparándose en el seminario y luego es sacerdote durante 6 meses, después de 5, 6, 7, 8 años de formación. Vamos, si lo que dice San Pablo no es actual, ya me diréis. El momento es apremiante. Dice: estad preparados, porque la representación de este mundo se termina. ¿Y para cuándo estamos esperando confesarnos? Si estamos viviendo en una situación matrimonial irregular, no lo dejes pasar. No seas perezoso, no seas vago. A veces hacemos una idolatría del sexo. Hay muchísimas personas que podrían comulgar si se abstuvieran de tener relaciones sexuales. Vamos, que les dices que se abstengan de tener relaciones sexuales y te parece que como le estás diciendo que se suiciden. Que se puede vivir perfectamente sin tener relaciones sexuales. Pues tendrás que elegir entre el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre y el cuerpo de Cristo. Tú sabrás qué es lo que te interesa más. Tú sabrás qué es lo que te da más felicidad. Si el cuerpo de un ser humano durante un ratito de placer o recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que te da la vida eterna. Y yo me quedo pensando, ¿por qué a los sacerdotes les cuesta tanto decir lo que yo acabo de decir? Yo me acuerdo cuántas veces le he planteado a esto a gente cuando me he sentado en los confesionarios. Y creo que es una cosa gravísima, que los sacerdotes no le planteen a la gente que muchísima gente, es decir, todo el mundo puede comulgar. No hay nadie que no pueda comulgar. No, es que no puede comulgar. No. No hay nadie que no pueda comulgar. Todo el mundo puede comulgar. Solo que hay gente que no quiere comulgar. No es lo mismo no poder y no querer. Todo el que quiera comulgar, que esté bautizado y haya recibido la primera comunión, puede comulgar. No tiene ningún impedimento. Tiene el impedimento que él o ella no quieran vencer. No, es que yo no puedo comulgar porque no estoy casado por la iglesia. No, sí que puedes comulgar. No tengas relaciones sexuales. Ah, pues eso. Pero nosotros no somos los que estamos dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste el heroísmo de la vida cristiana? Y por último, en el pasaje del Evangelio de San Marcos, dice que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pero esto no es
para el miércoles de ceniza. No, es hoy. Se trata de arrepentirnos, de creer en el Evangelio, de volver al Señor con todo el corazón. Y así, en el contexto de la llamada a la conversión, está la vocación. Dice que pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores. Otra vez la palabra de Dios nos presenta la vocación de estos hombres. Porque la vocación de estos hombres, la llamada de estos hombres, va a ser fundamental, pero fundamental en el sentido etimológico de la palabra. Es fundamento de la vida de la Iglesia. El sí o el no de estos hombres a la llamada de Jesús hará posible o no posible la fundación, el fundamento de la Iglesia. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pero es que esto es la conversión. Inmediatamente dejaron el pecado y se fueron con él. ¿Qué es irse con él? La gracia de Dios. Las redes es aquello en lo que estoy enredado. El pecado es aquello en lo que estoy enredado. Jesús quiere desenredar mi vida. Y yo, que le siga y me marche con él. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Esto, lo he dicho muchísimas veces, se llama el radicalismo evangélico. Y radicalismo viene de la palabra latina radix, que significa raíz. Es decir, un cambio interior desde la raíz de mi propio ser. Por eso es un cambio ontológico que ocurre en el bautismo, que se renueva existencialmente en el sacramento de la reconciliación, que se alimenta y se nutre en la Sagrada Eucaristía y que llega a su plenitud en la confirmación. Después cada uno lo vivirá según la vocación que ha recibido en la profesión de los consejos evangélicos, en el sacramento del orden, los presbíteros, los sacerdotes, y en el sacramento del matrimonio, aquellos que están llamados a la vida de familia. Y todos estamos llamados al final de nuestra vida, probablemente, a menos que nos sobrevenga la muerte repentinamente, a recibir el sacramento de la unción de enfermos. Por los sacramentos nos viene la vida. Yo soy consciente de que Jesucristo me está llamando al arrepentimiento, a la conversión de mi corazón, que mi vida ha estado llena de hombres y mujeres como Jonás, que me han invitado al arrepentimiento, que no solo son los labios de Jesús, sino que Jesús habla en mi vida a través de muchísimas mediaciones y de muchísimas colaboraciones. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que deshacer? ¿Con qué o con quién tengo que cortar para crecer en la vida cristiana, para separarme del pecado y vivir en santidad?